1.2. El ataque a la población civil y las lógicas del conflicto armado en Colombia. Todos los actores armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra. Sin embargo, las modalidades de violencia empleadas y la intensidad de su accionar difieren según las evaluaciones que cada actor hace del territorio. Difieren también según el momento de la guerra y de las estrategias que despliega, dentro de las cuales se implica a la población civil. Los actores armados no han escatimado en el uso de la violencia. La reconstrucción de la memoria histórica de los casos emblemáticos estudiados por el Grupo de Memoria Histórica muestra que guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública recompusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la guerra y en los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía. Algunas prácticas fueron usadas más recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distintivas de su accionar. Así, los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además, afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los miembros de la fuerza pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. La violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera. En otras palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares. De las 1982 masacres documentadas por el Grupo de Memoria Histórica entre 1980 y el año 2012, los grupos paramilitares perpetraron de esas 1982, 1.166, es decir, el 58,9% de esas masacres. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la fuerza pública fue responsable de 158 masacres, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. Las 20 masacres restantes corresponden a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública o a acciones de otros grupos armados, agente extranjero o milicias populares, dice entre paréntesis. Esto significa que aproximadamente por cada masacre que perpetraron los grupos guerrilleros, los paramilitares efectuaron 3. En los asesinatos selectivos documentados, la tendencia es igual. Entre 1981 y 2012, 16.346 acciones de asesinato selectivo que produjeron 23.161 víctimas. De este total, 8.903 personas fueron asesinadas selectivamente por grupos paramilitares, lo que corresponde al 38,4%. 6.406 personas de esas 23.161 víctimas en total por asesinato selectivo, es decir, el 27,7% de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados no identificados. 3.899, que es lo mismo que el 16,8%, fueron víctimas de las guerrillas. Y 2.339, correspondientes al 10,1% del total de asesinatos selectivos, los causaron miembros de las fuerzas públicas. 1.511, es decir, el 6,5% de las víctimas fueron asesinados por desconocidos. 83 asesinatos, o el 0,4% del total, fueron el resultado de acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, y finalmente 13 asesinatos fueron perpetrados por otros grupos. De los 27.023 secuestros reportados entre 1970 y el año 2010, las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%. Los paramilitares han realizado 2.541 secuestros correspondientes al 9,4%,
Lo anterior significa que de cada 10 secuestros aproximadamente las guerrillas son responsables de 9 y los grupos paramilitares de un secuestro. Con respecto a las desapariciones forzadas, existe una notoria precariedad de información sobre los perpetradores. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos, la presunta autoría de estas acciones estaría concentrada en la fuerza pública y en los paramilitares. De los 5.016 casos documentados por las organizaciones mencionadas, se logró establecer al presunto autor en solo 689 casos de esos 5.016. De este total, de los 689 casos, 290 casos fueron desaparecidos por miembros de la fuerza pública, lo que corresponde al 42.1%. Los restantes 246 casos lo fueron por grupos paramilitares, lo que equivale al 41.8%, y 137 desaparecidos, o el 19.9%, fueron atribuidas a otros grupos armados, y finalmente 16 desapariciones, o el 2,3% del total, fue atribuido a las guerrillas. En los 5.137 casos de daños contra bienes civiles documentados por el Grupo de Memoria Histórica entre 1988 y 2012, las guerrillas fueron responsables de 4.322, lo que corresponde al 84.1%. Los grupos armados no identificados lo fueron de 308, o sea, del 5,9%. Los grupos paramilitares de 270, es decir, del 0,2%. Los miembros de la fuerza pública fueron responsables por 182 casos de daños a bienes civiles, equivalentes a 3.5%. Las acciones conjuntas de 2 o más actores del conflicto armado ocasionaron 49 casos, correspondientes al 1%, y otros grupos armados produjeron 6 casos de daños a bienes civiles.